Pauta de análisis en la 100.5. Bien, en primera pauta poníamos foco sobre lo que está pasando en el oficialismo, los candidatos presidenciales del Partido Comunista, del Frente Amplio, cuál es la situación de Carolina Toá, lo que están diciendo en las encuestas, pero la verdad es que es muy interesante también mirar lo que está sucediendo en el mundo de las derechas, como se llama hoy, y en torno a figuras bien claves, por ejemplo, en torno a republicanos y en torno a la figura de José Antonio Kast, porque también aquí han salido otros candidatos al camino y está la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. De eso, de los que está en juego, de cómo se están perfilando y cuáles son probablemente los temas que dan vuelta en las derechas, queremos hablar esta mañana con Patricio Duzayana, que le agradecemos que está conectado además a través de Zoom, lo pueden ver en pauta.cl. Él es director de Ideas Republicanas y él es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Patricio, qué gusto, buenos días, Connie Santamaría y Claudia Álamo por aquí. Está conectado. Hola Claudia, hola Connie, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto. Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, partamos de inmediato con, quiero saber, tú además eres totalmente especialista en todo lo que es la comunicación. ¿Cómo te explicas el fenómeno, o si le podemos llamar fenómeno, tú le llamarías fenómeno a Johannes Kaiser? Yo sé que en la Academ de anoche por primera vez aparece, digamos, subiendo Kast y bajando Kaiser, también subiendo Matei, pero hasta ahora lo que teníamos, incluso con una encuesta que hay muchos que cuestionan, pero del día viernes o sábado, Black and White ponía incluso a Johannes Kaiser en primer lugar de las preferencias presidenciales, y sabemos que es la foto de un día, pero es innegable que Johannes Kaiser apareció, subió como la espuma y complicó y está complicando por lo menos a José Antonio Kast. ¿Es un fenómeno a tu juicio, Kaiser, y cómo lo explicas? Habría que ver qué es lo que se entiende por fenómeno. Ya. Uno podría decir, bueno, Milei es un fenómeno, Trump es un fenómeno, o sea, ya no son tan fenómenos entonces. Eh, o son un fenómeno en su entorno electoral, pero es una cosa que eh, son candidatos que han ido apareciendo en distintas partes del mundo y que la gente coincide con un discurso más bien simple que apunta precisamente a los temas que más preocupa a la gente, en general el tema de seguridad, ¿verdad? Eh, o el tema de corrupción, como puede haber sido en Argentina, y, y que por supuesto la gente, si le preguntan, le da su apoyo. El- es distinta la situación y uno lo ve en la academia de ayer cuando la pregunta es espontánea. ¿M? Ujú. Es distinto cuando a la gente se le da una papeleta en el fondo, o sea, se le dice, estos son entre estos candidatos, ¿ah? A cuando le dice, a ver, nómbreme espontáneamente. ¿M? Ahí, La diferencia tú la ves en que en el fondo hay alguien que puede nombrar a Johannes Kaiser, pero no estar pensando necesariamente en votar por él, sino que les parece, les suenan y le parecen atractivas los titulares que ha escuchado. ¿Esa es la así diferencia que estás Yo haciendo? creo que esa es la diferencia que hago, que es distinto el tema espontáneo. ¿Ah? A mí lo que me gustaría es que en este momento hubiera encuestas de clima de opinión, es decir, ¿quién cree usted que va a ganar? Para ver Mm. efectivamente cómo está el ambiente electoral, sin dirigir la pregunta con estos candidatos, Sí. ¿ah? Porque es muy artificial la papeleta de, ya, y estos pasaron a segunda vuelta, y en esta Sí. combinación, y en esta No, combinación. y todavía faltan Yo creo las que primarias, ese es un punto. Pero Patricio, bueno, falta mucho, o sea, falta estamos mucho, hablando de noviembre, Mm. total, ¿ah? Y en política hemos visto que en las últimas semanas, todo ¿ah? cambia. Pasan muchas cosas. Pero hay un dato, y el dato es que por lo menos en la elección anterior, y tú has trabajado con José Antonio Kast desde la primera campaña, no sé si Kast era un fenómeno, pero sí era la figura que tenía una energía a su favor, lo que algunos politólogos llaman, ¿no es cierto?, la energía o el viento El o el viento a aura. favor, era la novedad. Pareciera ser que ese atributo se lo lleva Kaiser y se lo quita a José Antonio Kast, que aparece más como un candidato que ya tiene su partido, que es más sistémico. Sí, lógico, hay un tema de novedad que es importante. A ver, la primera campaña que yo no estuve en el 2017, la primera campaña de José Antonio Cast, eh, era la novedad relativamente. Venía saliendo de la UDI, había sido parlamentario muchos años en distintos distritos, había sido secretario general del partido, etcétera. O sea, no era un personaje recién aparecido.
El éxito está en la segunda campaña, el 2021, es decir, en su segunda incursión presidencial. Por lo tanto, ahí ya tampoco había novedad. Es la segunda vez que vas a una elección presidencial, que recorres todo el país. Es decir, ahí las características fueron distintas. Ahora, efectivamente, yo creo que es novedoso Kaiser, es novedoso el discurso, coincide con lo que se ha estado viviendo. Pero no es lo mismo que dice José Antonio Kast. También José Antonio Kast habla de seguridad, también habla de tema No, migratorio. Es lo eso mismo. separémoslo. ¿Ah? Sí. ¿Cuál es la Depende un poco diferencia? ¿En la la forma? radicalidad, la radicalidad. Es decir, veamos lo que pasó con la pena de muerte. ¿Mm? La pena de muerte planteada por Matei, que sorprende a todos porque dice, bueno, no era del lugar donde uno habría esperado. Kaiser se suma inmediatamente a la pena de muerte. ¿Mm? Kast la rechaza. Y la situación de Kast hoy día es enteramente distinta al 2021 y por supuesto al 2017, como decías tú, ¿En qué efectivamente. sentido? Que hoy día efectivamente tiene un partido, tiene la mayoría de los cores en el país, tiene un porcentaje altísimo de concejales. Pero se le han ido diputados que precisamente se fueron donde Johannes Kaiser o sea, Johannes Kaiser ya tiene, no sé, son 5 Sí. más o menos, son como 5 diputados que antes eran republicanos. También Sí, de la UDI, hay que decir, para ser justos, pero Sí. Pero El en el- proceso es natural en un partido de información que la gente te llegue y la gente se vaya. ¿M? Le han llegado 2 en la última semana. Entonces, eh, yo creo que el tema de consolidación de un partido pasa por eso. Gente que entra y sale. Por eso la ley de díscolo y todas estas cosas para evitar que vaya ocurriendo. De hecho, se descubre, yo no sabía que Carter, yo pensé que era Álvaro Carter, pensé que era militante UDI, resultó que era independiente. Yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas en la lista parlamentaria de gente que está de independiente, porque para no correr el riesgo que no lo lleven o que no lo lleven donde él quiere ir, se ha independizado sin que sepamos. Sí. Patricio Dussellán, director de Ideas Republicanas, académico de la Universidad Católica. Tú has estado mirando siempre como las ideas y lo que encarna la figura de José Antonio Kast, al menos en la segunda incursión presidencial. ¿De quién se tiene que diferenciar Kast hoy día? ¿De Kaiser o de Evelyn Matei? Pensando en su perfilamiento. Si yo tuviera que hacerle una recomendación a él, yo creo que no tiene que diferenciarse de ninguno, tiene que ser él mismo. Yo creo que la gran sorpresa de José Antonio Kast en la elección del 2021 fue su desempeño en el primer debate, sobre todo, en que mostró una tranquilidad, un dominio de los temas, sin alterarse, tenía al lado a Sichel muy alterado. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser el mismo. Yo creo que una de las cosas que más le ha costado, me parece, a José Antonio Kast es mostrarle a la gente cómo es él como persona. Y evitar así las caricaturas, el estereotipo, etcétera. No creo que tenga que diferenciarse ninguno, tiene que ser él mismo. Y su estilo de campaña. Pero si lo que se plantea hoy día, perdón, Patricio, si lo que se plantea hoy día, tú lo señalabas al comienzo, son figuras nuevas y tú haces mención a Argentina, a Javier Milei, que pareciera... No, eso a propósito del fenómeno. Sí. Yo no sé si en Chile hoy día la gente quiere figuras nuevas. Yo creo que ya hizo una apuesta por Boric y no están contentos hoy día, lo dice la de ayer. ¿Pero qué explicaría entonces el surgimiento de Kaiser si no gustaran figuras nuevas? Por coincidencia con el discurso. Esto no es lo mismo que votar. Cuando le preguntan ayer si la elección fuera este domingo, Kaiser queda tercero, o cuarto, porque en realidad queda toda también más arriba. Por lo tanto, ya frente a la figura de usted va a entrar a la Cámara Secreta, va a votar por Kaiser, el porcentaje baja considerablemente. Ahora, hablando de las diferencias, tú dices que Patricio no creo que no tiene que tratar de diferenciarse, sino que mostrarse como él es, ¿cierto? Y una de las diferencias que parecen haber, y tú hiciste el punto con la pena de muerte, entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, es esto de
podríamos decir, lo liberal o no liberal o más conservador en lo valórico. Entendiendo lo valórico es súper amplio, por supuesto, pero como, por ejemplo, en el tema de la pena de muerte, José Antonio Kast fue súper claro en que él cree en defender el derecho a la vida desde el que está por nacer hasta la muerte y por lo tanto no entiende o no comparte el derecho que podría tener el Estado de dar fin a la vida de una persona a través de la pena de muerte. Además de que sostiene que en una cárcel muy estricta y muy dura, como las de Bukele, por ejemplo, que son su referencia, es una condena mucho más dura que eso, la muerte en vida, habló. Pero ahí parece estar en la parte como valórica, porque Johannes Kaiser nosotros lo entrevistamos la semana pasada aquí con la Claudia en Pauta de Análisis y yo le pregunté, me acuerdo que cuál es su diferencia o con la diferencia, dijo yo soy un liberal o un libertario en todos los aspectos, no quiero que el Estado se meta ni en mi cama ni en mi familia. Puede ser que ese sea también parte del, no sé si atractivo, pero también novedad, esa combinación que es con ideas muy de derecha, muy de, claro, de mano dura, que le compiten eso a José Antonio Kast, pero al mismo tiempo liberal en lo valórico, en una sociedad cada vez más secularizada como la chilena? A ver, yo entiendo que él se define como liberal en todo. Sí. Y ahí yo creo que hay un punto, José Antonio Kast está claro que no es un liberal, distinto es que uno crea en la economía social de mercado, etcétera, si eso se considera neoliberalismo. Pero el tema es si los chilenos están dispuestos a votar en un liberal en todo. Fíjate, el liberal que cree en el Estado mínimo, ¿ah? No sé si los chilenos quieren sentirse desprotegidos de que un Estado que efectivamente sea eficiente, ¿ah? Y que haga la pega, me proteja en ciertos ámbitos, ¿ah? Me proteja sobre grandes empresas con sistemas de regulación, ¿ah? Con fiscalizaciones, que me proteja de la delincuencia o del crimen organizado, etcétera. En general, personalmente, prefiero un Estado eficiente, ¿ah? No crecido a punta de operadores políticos, sino que de funcionarios de carrera, etcétera, a un Estado mínimo que no se involucre en mi vida. Y la gente yo creo que en Chile quiere que el Estado sea eficiente y que se involucre en lo que corresponde en sus vidas, y no que los deje abandonados. Sí, Patricio Duzayán, director de Ideas Republicanas, académico de la Universidad Católica. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de Kaiser como fenómeno y lo que implica esto en comparación con José Antonio Kast. Pero la pregunta, recogiendo un poco lo que ha planteado Evelyn Matei y lo que plantea Chile Vamos, es por qué las derechas no se unen y se aseguran finalmente juntos el triunfo de en la primera vuelta presidencial. ¿Cuál es la razón de fondo por la cual José Antonio Kast no entra y no apoya a una figura como Evelyn Matei, a quien conoce bien y que probablemente sea más cercano a ella que a Kaiser? ¿Por qué la resistencia de no ir a una primaria conjunta? A ver, yo creo que el problema no es Evelyn Matei necesariamente, o como único factor. A mí me parece que el factor está en Chile Vamos, ¿eh? Y hasta qué punto Evelyn Matei logra efectivamente alinear a Chile Vamos o no en sus postulados, ¿eh? ¿Cuál es el problema con Chile Vamos? A ver, yo creo que la diferencia se agudizó en la reforma previsional, en que se considera por algunos que efectivamente, yo entre ellos, se dieron cosas de principios, ¿ah? Es decir, abriste la puerta al reparto, ¿ah? Abriste la puerta a un préstamo al Estado, que es una figura bastante curiosa, sobre todo con un Estado endeudado como el que tenemos, ¿ah? Entonces, ahí yo creo que fue un punto de inflexión. Ya había diferencias antes, ¿ah? Hubo diferencias en la creación del Ministerio de Seguridad, y la cantidad de funcionarios que va a requerir. Ahora veíamos el fin de semana, ¿verdad? La cantidad de funcionarios, la gran mayoría son de exclusiva confianza del ministro, entonces las contrataciones van a ser no con especialistas, sino que me imagino que con operadores políticos. Y ahí hubo una diferencia entre Chile Vamos y la votación de la bancada de republicanos. Y hay una serie de diferencias en que se ha votado. Sí, pero entonces, mi punto es si lo que si lo que la derecha quisiera es asegurar el triunfo, claro,
si lo que la derecha quisiera pragmáticamente, más allá del contenido, tener claro que en primera vuelta podría reemplazar al gobierno de Gabriel Boric, ¿por qué no lo hace? A ver, porque Empudiendo, como se dice. en la primera vuelta no va a ganar nadie. ¿Ah? Eso yo creo, Black and White está muy perdido. Yo creo que este país ya la posibilidad de que alguien saque el 50% en la primera vuelta es muy, muy difícil. ¿Ah? Tendrían que pasar muchas cosas que pueden pasar en política, pasa de todo. ¿Ah? Por lo tanto, aquí lo que importa es la segunda vuelta. ¿Mm? Y en la segunda vuelta, el 2017, teniendo muchas más diferencias con Sebastián Piñera, José Antonio Kast recorrió el país buscando apoyos para traspasar su 9%, 8% a Sebastián Piñera. Va a pasar lo mismo con quien pase a segunda vuelta. El tema ahí es un tema de confianza, porque en la segunda vuelta de 2021 Chile Vamos no apoyó en la segunda vuelta a José Antonio Kast. O sea, Evópolis no lo Sichel. hizo. ¿Ah? Sichel no lo hizo, se fue, no se manifestó. ¿Ah? Cuando se manifestó fue lleno de condiciones, etcétera. En la práctica no se manifestó, sino que al revés, operó en contra. Pero era el ¿Ah? candidato, Pero- no el resto. Chile Vamos Sí, en general estuvo detrás de José Antonio Kast. no, Evópolis no estuvo detrás de José Evópolis, Antonio Kast. ya. Por eso, pero supuestamente es un tercio del negocio de Chile Vamos. Y sus dirigentes salieron a decir que anulaban o que votaban por Boric, no sé qué es lo que habrán hecho, pero entonces hay un tema de confianza y me parece que en eso José Antonio Kast ha estado bien, ha dicho en todo momento que si Evelyn Matei pasa segunda vuelta, él va a trabajar por esa segunda vuelta. Y si Kaiser pasa La también, elección. claro. Bueno, si cae, Sí. se pasa también. Acá hay muchos escenarios. Yo veía ayer una dirigente de la UDI en Estado Nacional, ya que decías tú, que decía que Carter compita porque va a perder en la primaria. ¿Y qué pasa si Carter le gana a Evelyn Matei en la primaria? ¿Mm? Es un escenario bastante curioso porque ¿Tú ¿qué crees hace que podría pasar eso? Bueno, no sé, no sé si podría, me parece que hoy Pero día no. es una posibilidad, tú dices, o sea, dentro del abanico de posibilidades podría ser. Y deja muy complicado a Kast y a Kaiser si gana la primaria. Claro. ¿Ah? Ya, Porque pero- también están en conversaciones con él para que sea candidato a senador. Pero detrás de eso, Patricio, no hay una. Muchos hablan siempre como de la tendencia a la autodestrucción de la derecha y de la centro-derecha. ¿En qué sentido te lo digo? En que cuando uno mira el otro lado del oficialismo, y recién en primera pauta, la Claudia y Gerardo hablaban con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, y ahí uno ve diferencias y que las dejan súper en evidencia con incluso con proyectos e ideas del gobierno del que forman parte, para qué decir de otros candidatos. Por ejemplo, Daniel Núñez decía, nosotros no estamos por bajar los impuestos a las empresas, sino que queremos subirlo y el impuesto a los ricos, etcétera, etcétera. Pero se las arreglan para ir todos juntos, para ponerse de acuerdo, para tener una primaria oficialista. Todavía no sabemos quiénes van a ser, pero están todos embarcados en eso como con una vocación de poder o de gobierno. Y al otro lado, teniendo, no sé si tal vez menos diferencias en las cosas fundamentales, van en este minuto 3 candidatos a la primera vuelta. ¿No habla eso de una incapacidad de ponerse de acuerdo y de verdad de darle gobernabilidad de alguna manera al país? A ver, yo creo que la derecha tiene un tema histórico, que es muchos caciques. Ujú. Y que por lo tanto cada uno tiene, tal vez son muy individualistas, cada uno tiene sus propios objetivos políticos. Mira la pelea que tienen por la mesa. Sí, del Senado. ¿Ah? Entonces, y los mismos personajes. Si uno mira, Evelyn Matei hace un llamado a la unidad, ¿ah? Que lo hace por los medios, ¿ah? Porque entiendo que no lo... Insistentemente. Sí. Y mientras tanto, Moreira, voy a usar un chilenismo, le pega muy fuerte a Kaiser y a Kast, ¿ah? Los descalifica, etcétera. Entonces dice, bueno, es un senador de Chile Vamos, ¿ah? Que está aspirando a la vicepresidencia del Senado, ¿ah? O a la presidencia, no sé qué es lo que quiere. Me imagino que a la presidencia le gustaría. Entonces, Chile Vamos tiene un problema que no tiene el Partido Comunista. El Partido Comunista, cuando llama a votar en un sentido, sus parlamentarios votan en ese Se sentido. cuadran, claro, Se cuadran. Chile Vamos
se descuelgan, o sea, vive del descuelgue. Y ahí está el problema de fondo. Que ¿ah? no son ¿Hasta confiables qué para punto hay ustedes. convicción? ¿Hasta qué punto hay convicción con ciertas ideas o acciones que realizar? Y llegado al gobierno, ¿hasta qué punto efectivamente va a haber la Ya. voluntad de aplicarlas? O sea, Yo creo que la diferencia grande está en esto, en, ¿sabes que vamos a proponer esto y lo vamos a hacer? O vamos a proponer esto en campaña, pero después sabes que no lo vamos a ya. hacer tal cual. O En sea, realidad dicho nos da así, miedo la funa, la cancelación, bajar las encuestas. dicho así, Patricio Duzayán, se nos va el tiempo, pero de aquí a noviembre volveremos a conversar. Pero dicho así, para el republicano, Chile Vamos no representa un socio de confianza. Eso es lo que uno entiende de tus palabras. Bueno, pasó el año pasado en la elección. Se había quedado de tener omisiones los alcaldes y en Concepción igual presentaron candidatas y se perdió el candidato republicano alcalde por muy poquito, por la diferencia de la candidata de Chile Vamos. Ya, Entonces, o sea, hay diferencias insalvables entonces entre republicanos, entre las derechas, digamos. yo creo que no son insalvables. Yo creo que son un tema de estilo de hacer política, y hasta qué punto efectivamente dices que vas a proponer ciertas ideas al país y después efectivamente las vas a cumplir y vas a contar con los votos de tu sector. Tú dices, tengo 20 parlamentarios, Sí. tengo 20 votos, y no que tengo 20 parlamentarios, después tengo 15 votos, y 5 se me van y votan en la izquierda, etcétera. Bien. Pasó el viernes, con la celebración del gobierno en la reforma previsional. Chile Vamos decide no ir, porque dice esto es una proclamación de Janet Jara. Y ¿Te pareció Moreira, acertado? ¿no? ¿Y parece? qué? Perdón, ¿y qué? No te escuché lo último. Y Moreira asiste. Entonces, dice, bueno, tomamos una decisión, queremos dar una señal. Fue claramente una proclamación de Janet Jara, no por Partido Comunista, por lo visto, pero por un sector del gobierno o del Partido Comunista en el gobierno. Y estaba, me parece que era lo lógico no ir. Bien, Patricio Duzayán, director de Ideas Republicanas, académico de la Universidad Católica, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Pauta de Análisis, arrancando la última semana de marzo. Estamos a un mes de que se inscriban las candidaturas Exactamente. presidenciales, por lo tanto va a ser un mes bien intenso en ese sentido. Así es, todos los meses van a ser intensos. Ah, en sí, noviembre. totalmente, es verdad. Gracias, Patricio. Un abrazo. Que estén bien.